Continuamos analizando esta lección maravillosa, queridos amigos y hermanos, sobre el ministerio de ayudar a aquellos menos afortunados, a aquellos menos necesitados. Mari Carmen, estamos ya en una sección que la lección nos lleva de pronto, apenas en la semana 5, a un punto álgido de la temática que estamos estudiando. Y como hemos venido desde el Génesis escalonados, estudiando diferentes secciones de la Biblia, ahora nos encontramos en una parte no menos importante, como es la era profética. Es decir, hubo un periodo en el que el pueblo de Israel tuvo muchos profetas en diferentes épocas, pero muchos profetas que traían mensajes específicos para ciertas regiones, específicos para ciertas épocas, pero también habían mensajes que eran que bueno, han perdurado hasta nuestros días. Y es justamente de lo que vamos a analizar esta semana, la semana número 5, el clamor de los profetas. Y entre ellos incluimos a todos, los profetas menores y los profetas mayores. Es decir, todo el bloque en conjunto en las diferentes épocas que existieron, cuando Israel era una sola nación y posteriormente cuando el reino se dividió Israel y Judá. Sin embargo, hubieron profetas que fueron contemporáneos. Mientras uno profetizaba en Israel, otro profetizaba en Judá. Pero exactamente de todo lo que los profetas hablaron al pueblo en la antigüedad, el mensaje central siempre fue de amonestación y de poder prestar atención necesaria a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Y esta semana es una reprenda, una reprensión dura al pueblo de Israel. Nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios apasionado, que Él quiere que nos arrepintamos, que Él no nos quiere dejar en el lugar en el que estamos. Los hijos de Israel debían haber sido los promotores de la verdad. Claro. Pero desafortunadamente, porque decidieron desviar su mirada del que era su creador, ellos dejaron eso a un lado. Y por eso es que Dios tuvo que mandar a los profetas a exhortarlos. Cada uno de ellos llevaba su mensaje específico por la situación en la que estaba pasando el pueblo. Me llama la atención que el Señor es sabio, o sea, que el Señor tiene su tiempo para actuar y tiene su tiempo para dejarnos actuar. Y cuando el Señor nos ve que nos estamos desviando, específicamente cuando podemos ver que Israel estaba ya cansado de que tenía jueces. Había jueces y cuando no un juez fracasaba, otro juez fracasaba, como los hijos de Elí, fueron uno de ellos. Fracasaron y abusaban de los mismos hermanos, de los mismos israelitas, y eso es lo que no quería nuestro Dios, que eso estuviera sucediendo. Entonces le llama la atención a Elí y por medio del profeta Samuel, ¿verdad? Que en ese momento fue cuando se levantó Samuel. Y también los hijos de Samuel desafortunadamente también cayeron, no fueron como Samuel. Y fue cuando el pueblo de Israel dijo, bueno, hasta aquí llegamos. Creo que es mejor que tengamos un rey. Pero ellos, al querer tener un rey, querían ser como las demás naciones. Y eso es lo que Dios quería evitarles. Desde el principio, cuando los hijos de Israel llegaron a la orilla del Jordán, ellos ya les había dicho el Señor que no copiaran lo de los vecinos, de que ellos tenían que ser como Él les había instruido. Pero desafortunadamente sintieron que el Señor los había dejado. Me imagino que eso fue lo que sintieron, de haber dicho, lo que está haciendo el Señor no está bien. Y vamos ahora a querer hacer lo que nosotros queramos. Aunque Samuel les decía, miren, si ustedes quieren un rey, ¿qué va a suceder? Ustedes van a ser siervos de él. Ustedes van a tener que, como quien dice, hacerle un pago. Tienen que pagar. Pero al hacer eso, yo me imagino que lo que sucedió fue que al hacer la decisión de tener un rey, ya el dinero que ellos tenían asignado para los pobres, ya tenían que ser asignado para el rey.
y se ha de haber olvidado esa parte. La parte de que el Señor les había dicho que tenían que haber un diezmo para los necesitados, para los pobres. Y en esa parte ellos, al querer tener a alguien más. Y esta época justamente, Mari Carmen, es cuando el pueblo de Israel empieza a hacer una canción recurrente, el reclamo de la justicia, es decir, empieza a haber un sentir entre la población en general, como tú lo manifestaste, como un descontento, como si Dios nos ha olvidado, porque estamos viviendo tanta injusticia, hay mucha desigualdad, ya había un buen grupo de marginados, de pobres, gente pudiente que se había alzado, no solo en el aspecto material, sino como bien tú lo especificaste, en el aspecto espiritual. Los líderes, que eran los que tenían que dirigir, también estaban haciendo un abuso de poder, y justamente es ahí cuando el pueblo empieza a solicitar un rey humano. El plan de Dios nunca fue que Israel tuviera un plan humano. Él quería ser su rey directamente desde el cielo y a través de los profetas dirigirlos. Y es por eso que como tú ya nos advertiste en la lección, Samuel con profunda tristeza dice, oigan, pero si van a tener un rey, les va a expropiar las propiedades, van a tener que pagar un tributo, van a tener que empezar a ceder sus tierras, sus hijas van a ser para los líderes de ellos, sus mejores propiedades. Va a haber una injusticia, va a haber unas clases bien marcadas que no es lo que Dios quiere para ustedes, pero lamentablemente nosotros los seres humanos, al igual que en el pasado, Mari Carmen, hoy en este tiempo actual, muchas veces queremos imitar las cosas de afuera del mundo y queremos dejar de un lado los consejos sabios de la palabra de Dios, y por eso muchas veces vamos a fracasar. Malos negocios, malas administraciones, empezamos a querer tener un estilo de vida que no es propio de nosotros como cristianos, sino como el mundo pagano, y entonces nos olvidamos de ayudar a los necesitados, a los pobres, desatendemos muchas cosas, que es exactamente lo que pasó en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y nos damos cuenta también que estaban pidiendo un rey, pero el rey era humano. Claro. Eran seres humanos. Y desafortunadamente cuando viene el poder, viene también el abuso. Cuando ya cada rey tuvo el poder absoluto, como fue el rey Saúl, fracasó. Aún David fracasó. Y Salomón no se diga, ¿verdad? Entonces estamos viendo que ellos, al querer tener un rey terrenal, lo único que se estaba metiendo es en más problemas. El Señor quería tener un reinado ¿cómo le podemos decir? Teocrático. Entonces Él quería ser nuestro rey. ¿Qué diferencia hubiera sido si nosotros hubiéramos seguido de esa manera con Él? Porque sabemos que tenemos un Dios justo. Sabemos sí que el Señor nos deja actuar, pero sí interviene cuando ve que hay una gran necesidad. Y es cuando mandaba a los profetas para exhortarnos. Fíjate, y una vez que tuvo un primer rey Israel, Saúl, vino la opresión, la injusticia se hizo terrible, y a medida que fueron pasando los reyes, como David y Salomón, el yugo se iba volviendo cada vez más pesado, es decir, hubo más desigualdad, más injusticia, y obviamente pues era un gobierno terrenal que ya no tenía mucho parecido a lo que Dios originalmente quería para ellos. Pero el pueblo de Israel continuó sobre esa ruta, sobre esa senda, avanzando, caminando, y después vinieron los hijos de Salomón, y cada vez los reyes eran peores, a tal grado que la nación de Israel termina dividiéndose exactamente por eso, porque algunos apoyan a cierto líder, otros porque ya no soportan esta situación se separan, pero igual, tanto Judá como Israel, su situación fue cada día más baja, llegando a una situación a tocar fondo. Y justamente en este periodo de tiempo que venían reyes que estaban haciendo más grave la situación, entonces empiezan a surgir más profetas. Pero estos profetas ahora vienen con un mensaje más fuerte, entre ellos Amós. El profeta Amós tiene un mensaje que ocupa un lenguaje popular, ocupa ejemplos de las naciones que son vecinas, de cómo les está yendo mal por ser paganas. Y aunque él reconoce, yo no soy hijo de profeta, yo no nací para ser un profeta, pero Dios me ha llamado, y con un lenguaje simple, sencillo, pero directo, amonesta, y de qué manera al pueblo de Israel.
el Señor no busca a personas que están letradas, el Señor no busca a personas que están ya bien estudiadas. Él busca quien esté dispuesto. Y él, como dice él, yo no soy hijo de profeta, vengo detrás del rebaño, pero el Señor me llamó. Ve y profetiza. A mi pueblo Israel le dijo, que eso podemos encontrar en Amós 14. Y Amós fue muy franco al admitir sus faltas de cualidades. Pero nos damos cuenta de que el Señor es el que habló por medio de él. O sea, esa es una de las cosas que me quedo admirada, que a veces por falta de fe nosotros no hablamos, sabiendo que el Señor es el que va a hacer la obra por medio de mí, o por medio de ti, por medio de nuestros hermanos. Y Él es franco y les dice, estamos mal, tenemos que retroceder. Porque ellos estaban ya en una idolatría tal que se habían olvidado del Dios de la creación, sí, el Dios de la creación, y estaban siendo injustos con sus hermanos. Había muchos oprimidos, desafortunadamente, cada vez que se alejaban de Dios, ellos pasaban por lo mismo. Unos tenían más que otros y no había quien ayudar a nadie y todos estaban por el yo. Y el Señor quería que volvieran de nuevo a su camino, pero a veces somos testarudos y no obedecemos y queremos tratar nuestros propios métodos. Y entonces vemos la situación que a medida que el tiempo pasa, los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres, la distancia entre diferentes rangos sociales es cada vez más grande y Amós exactamente dice, miren los países vecinos, hay una apostasía, hay una idolatría y el pueblo de Israel está feliz, pero dice, momento, pero ustedes, o sea, nosotros estamos igual que ellos, es decir, le hemos dado la espalda, como bien tú dijiste, a nuestro Creador, a nuestro Redentor, le hemos dado la espalda al Dios que nos sacó del cautiverio de Egipto, nos puso en esta tierra próspera para que hubiera igualdad, y no solo eso, nos hemos olvidado de los pobres, de los menesterosos, de las viudas, es decir, el mensaje sigue llegando apelando a ese sentido humano, es decir, Dios anheló durante todas las épocas, Mari Carmen, que nosotros como sus hijos sintamos ese amor por los demás, es decir, que si tú miras al hambriento, dale de comer, si tú miras al que está desnudo, vístelo, es decir, cobíjalo, no solo hablar bonito, predicar bonito, sino demostrar que realmente somos el pueblo. Y es exactamente lo que estaba advirtiendo el profeta Amós a este pueblo, que claramente se había desviado completamente de Dios y que ahora estaba yendo por la senda de injusticia como las naciones paganas, Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón y Moab, y todas estas naciones que circundaban al pueblo de Israel. En Amós 2, 4, 5 nos dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¡Qué tremenda reprimenda, ¿verdad? Me imagino que, yo pienso que lo querían apedrear, ¿verdad? Porque desafortunadamente no nos gusta que nos digan nuestros errores. Y el Señor aquí estaba siendo franco. A veces nosotros nos reprimimos de decir cosas a nuestros hermanos para no ofender. Y aquí está siendo Amós franco. Muy honesto. Muy honesto. Entonces, ¿qué nos enseña en esta parte de que nosotros tenemos que ser centinelas, tenemos que estar ayudando a nuestros hermanos para que entren al camino del correcto? Y si nosotros no lo hacemos, el Señor va a buscar quién. Y nos va a pasar exactamente lo que pasó con los hijos de Israel. Llegaron los castigos tan fuertes. Y aparte de eso, escogió a otras personas para que llevaran la palabra del Señor. Exactamente. La historia de los profetas continúa, el tiempo avanza, Mari Carmen, y entonces llegamos a la época de Miqueas, otro profeta considerado de los profetas menores dentro del canon bíblico,
que también tenía un mensaje interesante para el pueblo de Israel, y me encanta la manera como se refiere en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? ¿Qué es lo que pedía de Israel? Realmente el mensaje central era: necesito que sean justos, que puedan amar, que puedan tener misericordia y que puedan humillarse ante Dios. Es decir, sí, si tienen templos bonitos, qué bueno. Si tienen cantantes espectaculares, qué bueno. Si tienen ritos litúrgicos con unas ceremonias increíbles los sábados, está bien, todo eso está bien. Pero lo que más me interesa, el mensaje del profeta Miqueas a Israel, a Judá y a nosotros es: lo que a Dios más le interesa es que seamos justos, que tengamos amor por los demás, que seamos misericordiosos y sobre todo humillarnos ante Dios. Muchas veces nosotros, al decir la palabra humillación, creemos que vamos a tener que arrastrarnos, que vamos a hacer las cosas indecibles para poder agradar a Dios. El Señor lo único que quiere es que lleguemos con un corazón contrito, que lleguemos con un corazón de fe a Él y aceptar lo que Él nos está diciendo que hagamos. Esa es la humillación ante Dios, es nada que ver con la humillación del ser humano. Y cuando nosotros aprendemos eso, nosotros vamos a poder entrar en el terreno de Dios y poder hacer la obra que Él quiere. Así como Amós, Miqueas también estaba dando un mensaje de exhortación, de decirle a los israelitas, porque estaban en el reinado de Acaz, en la época de Acaz, porque desafortunadamente el rey Acaz sacó a su pueblo de la fe de Dios. Desafortunadamente estaba casada con una sidonia. Una pagana. Sí, y nos damos cuenta de que si nosotros desobedecemos a Dios, especialmente Él lo desobedeció al casarse con una persona que no era de su propia fe, y lo único que terminó es haciendo más maldades, desviando a la gente del camino correcto. Y aquí viene Miqueas para dejarles saber que tenían que regresar al camino que el Señor les había trazado, para que ellos pudieran continuar siendo felices al lado de Dios. Y le pide que haga misericordia, porque en ese tiempo también otra vez los marginados, las viudas, los huérfanos estaban siendo dejados. Y una de las cosas que a Dios no le gusta es la injusticia. Claro, y toda esta situación viene a través del tiempo en Judá y en Israel, a tal grado que en los días de Ezequiel la injusticia era tan grande que no solo estaban abandonados y olvidados, sino que lo más injusto era que los poderosos, la gente que estaba estable, se beneficiaba de los que estaban más afectados. Es decir, qué triste es cuando en nuestros días, como en el pasado, tú miras a alguien que está realmente en situación complicada, en una situación realmente difícil, y, por ejemplo, voy a poner lo más clásico. Viene alguien que está urgido porque necesita dinero para llevar alimento a su casa, y tú puedes contratarle. Y tú dices, bueno, como no tiene dinero, como está urgido, no le voy a pagar lo que es justo. Va a hacer el trabajo porque necesita comer y va a trabajar por lo que sea. Es decir, empezamos con ese corazón lleno de maldad, alejado de Dios, a aprovecharnos. Es decir, no solo a ignorar al que necesita, sino que ahora a sacar beneficio de aquellos menos afortunados. Ezequiel, una de las cosas que me llamó la atención también en esta parte de la lección fue que habla de Sodoma. Y si nos preguntamos, ¿qué fueron los pecados más grandes de Sodoma y Gomorra que hicieron que ellos fueran desaparecidos de la tierra? Nosotros automáticamente pensamos que es en el sexo, que la drogadicción, el alcohol, idolatría. Y fíjate que no. Fíjate que eso no es lo principal, porque ahí ellos estaban viviendo una vida ociosa, en abundancia, y eso les estaba causando tanta inmoralidad. Entonces, cuando uno llega a tener tantas bendiciones de Dios y no las sabemos apreciar y las pervertimos. Exacto, y otras no sabemos utilizarlas, las desperdiciamos,
terminamos en el camino incorrecto. Pero dice aquí que Ezequiel está diciendo que ahora Judá era peor que Samaria y que peor que Sodoma. ¿Hasta dónde fueron llegando? O sea, ¿qué es más grande para Dios? El problema del homosexualismo, el problema de la sexualidad que se explota, o es la soberbia, o es el orgullo, todo eso. La autosuficiencia propia. Entonces vemos que aquí Dios lo toma igual, que para Él no hay diferencia. Pero una de las cosas que nosotros estamos quizás omitiendo, que siempre somos rápidos para juzgar. Y cuando nosotros juzgamos de esa manera, todo lo que vemos y que es pecado, lo señalamos. Pero ¿qué tal de las cosas de omisión? Las cosas que tenemos nosotros que hacer por amor. Y que no hacemos. Eso es lo mismo, también es pecado y se nos está olvidando esa parte. Me llama a mí eso mucho la atención porque eso lo tomo para mí mismo. De que, ¿qué estoy yo haciendo por el desvalido que yo veo en la calle? Y que estoy ignorando. Y que a veces me pregunto yo si le doy o no le doy dinero. O si le doy comida o no le doy comida. O estoy juzgando por qué razón está ahí. Y a veces el Señor nos pone a las personas para que nosotros hagamos un acto de amor. A ver si tenemos misericordia. Y a veces, ¿qué hacemos? Se lo va a tomar en alcohol. O se lo va a tomar en drogas, se lo va a poner en drogas. O están ahí nomás abusando de la gente. Debiéramos pensar de esta manera. Me imagino que es lo que el Señor quiere. ¿Qué nos importa para qué lo quieren? Si el Señor nos está poniendo a esta persona aquí, demos lo que podamos y que Él y Dios se encarguen. Si Él lo utiliza para comida, para su bienestar, qué bueno. Y si lo usa para drogas, Él con Dios. Y que no solo es el hecho de dar, sino que es una buena oportunidad para testificar del amor de Dios. Es decir, entregar y al mismo tiempo abrimos una ventana a través de la cual podemos hablar del gran amor de Dios. Y interesantísimo lo que acabas de decir, es decir, ver a alguien que es un adúltero, un fornicario y lo señalamos rápido, pero en la misma balanza quedaría aquel que ignora al necesitado. Estamos dejando de visitar a los enfermos en los hospitales, de ayudar a la gente que perece. Es decir, como tú dices, señalamos rápidamente los pecados que se pueden ver y que consideramos capitales, pero todo lo que estamos omitiendo de lo que Dios nos ha llamado a hacer, Dios lo mira igual y estamos en la misma situación. Obviamente no estamos diciendo que practicar abiertamente la sexualidad, el homosexualismo y todo esto. No estamos diciendo que Dios lo mira, esto es bueno, no. Es un pecado que es condenable, pero igual de condenables son nuestros actos de indiferencia hacia aquellas personas que necesitan tanto. Y entonces vamos a uno de los profetas más prominentes y uno de los libros más grandes que hay en la Biblia, el profeta Isaías. El profeta Isaías también continúa con un discurso profético, sigue en la misma sintonía del desagrado de Dios por el trato de desigualdad, de injusticia que predomina en el pueblo. Es decir, Isaías viene y encuentra un pueblo que igual no ha cambiado mucho. Es decir, la situación cada vez va de mal en peor. Claro. Aquí Isaías nos dice una reprimenda. Y es más bien es Dios que nos dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Y si seguimos más abajo, nos dice, vengan a mí. Dice, porque estén a cuenta conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, así como estamos, así de pecadores, que el Señor nos promete cambiar y limpiar. Y aquí le está dando una esperanza. Claro. Esperanza al pueblo de Israel. Y que
para nosotros aplicarlo en nuestro tiempo. Y a veces nos sentimos tan pocas cosas porque hemos cometido muchos errores, hemos caído tantas veces. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros la escudriñamos y vemos esas grandes promesas que el Señor tiene para nosotros, nos damos cuenta que tenemos un Dios de segundas oportunidades y que tenemos un Dios que está apasionado por sus hijos y que nos ama y que está preocupado por los pobres, por las viudas, por los huérfanos, por los que están marginados, los que no tienen voz. Y para eso es que nosotros estamos aquí, para ser la voz de ellos, donde podamos nosotros ayudar para que se haga la justicia. Queridos amigos y hermanos, los profetas alzaron la voz contra la intensa opresión, la flagrante injusticia, el lujo y el despilfarro desmedido, los desvergonzados banquetes y borracheras, la licencia y las orgías de su época. Pero vanas fueron sus protestas, vana su denuncia del pecado. Que es terrible, es triste. Cuando uno lee estas cuestiones, uno se conmueve, pero realmente no conmovernos tanto por lo que pasó ayer en el pasado, sino conmovernos porque hoy estamos igual o peor. Es decir, imagínate, si Sodoma y Gomorra fue condenado por esta clase de pecado y después en los tiempos de estos profetas Israel estaba peor, imagínate cómo estamos ahora. Es decir, ahora es irreconocible, ¿verdad? Es irreconocible. Es decir, el deterioro que hemos tenido es increíble y es así como ahora hemos a grandes rasgos visto a algunos cuantos profetas de los muchos que están plasmados sus mensajes en la Biblia, pero si estudiáramos cada uno de esos profetas nos daríamos cuenta de que el mensaje sigue siendo el mismo. Un pueblo rebelde que le ha dado la espalda a Dios y que Dios nos está llamando sobre todo para vivir con más humanidad. Unas palabras finales para poder ir cerrando nuestra lección. La lección nos enseña bastante, nos enseña que podemos acudir a Dios en cualquier momento y que el Señor está listo para perdonarnos y para limpiarnos. Otra, que está listo también para que nosotros seamos sus conductores de amor, porque Él lo que quiere es que nosotros le sirvamos a Él y que nosotros podamos servir de bendición a otros. Que nosotros seamos las voces de los que no pueden defenderse. Y esta lección me enseña a mí y me ha enseñado todo el lapso de trimestre que esa parte en mi vida, a veces nuestras vidas la omitimos y nos está volviendo nuestra memoria nos la está volviendo a refrescar, que el motivo por el que estamos aquí es para que nosotros sirvamos a nuestros seres nuestros hermanos, nuestros congéneres, nuestros prójimos. Claro. Queridos amigos y hermanos, la perspectiva a través de la cual vieron los profetas la situación desalentadora del pueblo de Israel en la antigüedad no ha cambiado mucho en nuestros días. Es por eso que hacemos un tierno llamado a cada uno de los que nos escuchan y de los que estamos acá presentes. Vivamos en el amor de Dios, seamos justos, seamos misericordiosos y Él hará una obra maravillosa a través de cada uno de nosotros. Les esperamos la próxima semana en otro interesante análisis de la lección de Escuela Sabática. Por ahora es todo. Hasta pronto. Bendiciones.